Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, aquí en el Tarot de Carle. Esto va del 8 al 14 de marzo del año 2026, todavía con las influencias del eclipse de Mercurio retrógrado. Eso fue como una ola que nos revolcó a muchos. No sé cómo lo viste tú, cómo lo estás sintiendo, pero bueno, desde aquí mucho cariño. Tu palabra clave, Libra, amor. Amor, esta es una semana de amor. Esa es una de las palabras clave más bonitas. Además de que la carta es una rosa espectacular. Ah, mira, te lo voy a mostrar porque el otro día me di cuenta que sí se ve. Mira qué belleza. Amor, que en todas sus formas te alcance, te encuentre y se manifieste en tu vida. Acá tu número de la semana es el número 55, aventura. Lo único es que, bueno, aventuras amorosas habría que ver, pero aventura, déjate llevar, mi querido Libra. Eso sí, cuidado con, como siempre digo, con responsabilidad afectiva y con mucho cuidado de los daños a terceros. Pero tirarse una escapadita amorosa por ahí sin hacerle daño a nadie, pues te convendría muchísimo. Acá. La justicia en posición central se ve buena. La pirámide está buena, me gusta. Y lo digo porque, bueno, hay unos cuantos signos que, yo dije, pero ¿qué le estará pasando a esta gente, no? La tuya no, la tuya habla de situaciones de merecimiento que esta semana se completa, recibes algo. También están hablando las cartas de arriesgarte en una decisión que tienes que tomar, que se ve positivo asumir el riesgo, que se ve positivo lanzarte, viene una evolución importante, también viene un reencuentro esta semana con alguien de tu pasado que va a exponer otro punto de vista o va a hablar desde otra perspectiva. Esto se ve bastante positivo, veo un avance, como que se descongestiona algo, Libra. O sea, no, porque no es solo avanzar. Aquí lo que se está viendo es que se descongestiona una energía para que fluya y se cumpla un deseo importante. Es como un obstáculo que se va a quitar del camino, pero no así, no es mágico. Es como que poco a poco, gradualmente, esa era la palabra que estaba buscando, gradualmente va a empezar a mejorar una situación de vida, pero que tiene una relación muy directa con tu vida personal. Es probable que esto sea un tema de pareja o un tema familiar. A lo mejor no es de pareja necesariamente, sino un tema familiar en donde un conflicto se va aligerando, una carga se va soltando o un problema que estaba aquejando o estaba afectando las dinámicas familiares empieza a aligerarse. Esto va a permitir que se cumpla un deseo o una meta que tú tienes, que se dé un avance tuyo y además un logro que vas a estar celebrando. Se abren las puertas a los viajes. A ti, si estás por pedir una visa, un pasaporte o por comprar un boleto de avión esta semana, obviamente, dependiendo en qué estado estás, si estás recién aplicando o si ya estás pensando en aplicar, esta semana se ve como bueno para eso. ¿Okay? Así que yo te recomiendo que trates de meterte como en esa onda esta semana de voy a pedir la visa, voy a pedir el pasaporte, voy a comprar el boleto, sin pararle mucho a Mercurio retrógrado. O sea, si estás enfocadito, si cuidas los detalles, si estás ahí muy presente en lo que estás haciendo, no deberías tener mayores problemas. Obviamente todo depende de la carta natal de cada uno. La salud, las mujeres del signo, pico de fertilidad, ¿ok? ¿Quién lo van a vivir? Las mujeres Libra. Los varones casados con mujeres Libra, perdón, los Libras varones no lo van a vivir tanto. O sea, las esposas de los varones Libras no van a vivir tanto el pico de fertilidad. Esto es más que todo para las mujeres como tal, con el sol o ascendente en Libra, un pico de fertilidad que se eleva, sobre todo trayendo buenas noticias para las mujeres que a lo mejor llevan rato tratando de quedar en embarazo y se les pudiera dar próximamente. O se resuelve un tema asociado al sistema reproductor que permite
o abre una puerta o una ventana para pensar en la maternidad de manera diferente. Los varones del signo van a tener un buen estado de salud esta semana, pero deberían ocuparse o centrarse en algo que tiene que ver con la imagen personal de ustedes. Cortarse el cabello, sacarse la barba, comprarse ropa, algún perfume, unos zapatos. A lo mejor llevas rato queriendo comprarte unos zapatos, que eso tiene que ver con la salud, sobre todo la salud del alma, la salud mental. A la gente dirá, oye, qué materialista comprarse unos zapatos. No, no hay nada más rico que ir y comprarse algo que hace rato queríamos para sentirnos bien con nuestra imagen personal, para sentirnos atractivos, para sentirnos lindos. Entonces, las mujeres también vayan y comprarse sus zapatos y su cartera, pero las mujeres fertilidad, los varones imagen personal. Ambos juntos, imagen personal, obviamente. Ahora, un varón Libra tiene la fertilidad suficiente esta semana como para lograr un embarazo con una chica de cualquier otro signo, no necesariamente. Así que por eso hago la diferencia. El dinero viene súper exitoso esta semana para ustedes, pero súper exitoso. Hay temas de dinero que se logran. Aquí hay un dinero que llega, que te pagan, que disfrutas, porque aquí se ve disfrute económico. O te vas a comprar algo porque vas a tener el dinero y el pulmón económico para hacerlo. Te vas a dar un gusto, te vas a dar un capricho. Esta es una semana para permitirte a ti mismo celebrarte un triunfo viejo a través de ir a comerte algo que quieres, a través de ir a comprarte algo que quieres, porque esta es una semana donde se permite que Libra se cumpla un deseo a través de su parte económica. Los que están buscando trabajo, señores, ustedes pónganse bien enfocaditos esta semana porque deberían conseguir un trabajo, porque no solo es el sol aquí con la templanza cumpliendo el deseo, es el carro resolviendo, es la justicia con el contrato, es la capacidad de generar una energía lo suficientemente positiva esta semana, con una vibración lo suficientemente alta esta semana para que se cumpla, que te quedes tú con el empleo al cual estás postulando. Si eres un trabajador, esta es una semana de evaluaciones, de éxito, de evolución, de reconocimiento por parte de tu equipo de trabajo, de tus compañeros de trabajo, de buenas relaciones laborales. A lo mejor se te da un reconocimiento público a través de un bono, de un certificado, de una plaquita. O simplemente tu jefe, a lo mejor en un gesto que se puede sentir frío, pero que bien lo está haciendo fulano y sigue su camino. Eso va a tener una repercusión importante en tu carrera, en tu trabajo y en tu vida, que va a significar un crecimiento en lo que nos queda de año. Y lo mismo para los emprendedores. Los emprendedores esta semana van a sentir el reconocimiento de sus clientes, de su público, de la gente. Ahorita con el tema de las redes sociales a lo mejor creces en vistas o creces en me gustas o el famoso like que tanto buscan las personas o interacciones. Lo cierto es que tú vas a estar brillando mucho esta semana, sobre todo en el área profesional. En el amor hay que tener cuidado. Vino la torre es disruptiva. La torre rompe. La torre, si estás en pareja, la torre puede venir a romper tu relación por un malentendido que no era para tanto. Y aquí es donde vivirías al Mercurio retrógrado. Porque a veces, cuando estamos en Mercurio retrógrado, se dice una cosita y ¡puf! Explota a unos niveles que después el agotamiento te impide ver por qué se llegó hasta ahí. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado con situaciones desgastantes en pareja. Si tú tienes un guardadito que tú le quieres contar a tu pareja, es mejor que lo hagas en calma. Mi amor, a mí yo no me siento muy bien con esto. Mi amor, yo creo que deberíamos cambiar esto. Mi amor, yo siento que esta situación me está sobrepasando. Pero si tú guardas y guardas y guardas y guardas, el más mínimo roce va a generar una explosión en la pareja que a lo mejor termina en ruptura, a lo mejor no, sino que tienen la pelea del año y bueno, empieza todo ese sistema, ¿no? De el cansancio, de Dios mío santo, tenemos que volver a hablar y se pone la atmósfera innecesariamente pesada. Pero si eso también sirve para romper un patrón, a veces hay que dejar que las cosas pasen. Los que están solteros, esta semana con una torre como esta seguramente permanecen solteros. Si estaban como que emocionados o entusiasmados con alguien, si esta persona se va, ahorita que estamos en Mercurio retrógrado, esa persona no estaba destinada para ti. Así que no te apegues a nadie que se vaya por estos días. Toda persona
en términos personales. Puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser inclusive hasta un familiar, que se vaya en esta semana, en este periodo, es porque estaba destinada a irse. Así que no te apegues, porque esa persona no formaba parte del plan de vida tuyo, ni tampoco de tu destino. Tu anclaje, todos mis deseos se cumplen. Me encanta, me vino así, ¡guau! Salió así, porque es la verdad, para que sepas, por cierto. No es un clickbait, es una posibilidad real y latente de que todos tus deseos se pueden cumplir a partir de esta semana. Entonces escríbelo en los comentarios. Recuerda que este ejercicio es de movimiento de deditos. Todos mis deseos se cumplen. Hay gente que me ve en los televisores. Véanme, gracias, besitos. Pero vayan ahora al celular y escriban, todos mis deseos se cumplen. Vamos a ver qué te dice tu arcángel de esta semana. Para los Libras de Sol y también ascendente. Uriel te dice, haz lo que amas. Viene un tiempo de mucho crecimiento personal y en tu carrera a través de manifestaciones artísticas. Así que sigue tu creatividad. Trabajarás con otros en equipo o trabaja con otro en equipos. Muy coherente para Libra esta semana. Vamos a ver ahora su afirmación. Yo brillo por mí y por el mundo. Yo brillo por mí y por el mundo. Eso me recuerda a una afirmación de un curso que yo hice que se llama Ser un imán para el dinero. Y decía, me permito ser un imán para el dinero por mí y por el mundo. Porque a veces eso ayuda a bajar creencias limitantes. Te dejo un besote y nos vemos pronto por aquí.